Seguimos en Universidad Deportiva La Tira hasta las 7 de la tarde, Dami, y ya tenemos los invitados de la tarde. Mirá cómo me froto las manos, espero que me escuchen. No voy a hacer una introducción muy extensa, muy larga, pero hoy es un día muy especial porque es un feliz día para todos nosotros, para los que amamos este medio, que es la radio, que está cumpliendo vigorosos, vigentes 105 agostos en este 27. Pero además se fusiona con otra efeméride que tiene que ver con nuestro deporte, que es muy caro a nuestros sentimientos, que es la victoria de la Argentina a Estados Unidos en el Mundial del 2002. ¿Estamos en lo correcto? Hace 23 años. Ese partido fue transmitido por la Radio Pública Argentina, por Radio Nacional, con la dirección de Mario Giorgi en aquel momento y con la voz de nuestro queridísimo narrador Armando de Gaudencio. Así que fusionamos ambas situaciones en un momento muy aciago para todo lo que tiene que ver con lo público, para nuestra Casa de Altos Estudios, para los medios públicos. Y qué mejor que honrar a la radiofonía argentina con estos dos troesmas. Primero los saludo a quien no está con nosotros en el cotidiano, después lo saludo a Armando, que ya estuve hablando con él. El querido Marito Giorgi, un troesma, compartimos hermosos años en Nacional y siempre es un tipo muy pero muy cálido. Así que Marito, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Damián? Buenas tardes para todos. Bien, acá estamos. Feliz día de la radio. Bueno, ¿sabés quién está del otro lado? Porque siempre me cuenta historia que compartía en la mañana de Radio Provincia, que vos después te fuiste a Del Plata y lo dejaste a él, y cuenta cuando llegó a Radio Nacional, o sea que el responsable del arribo de Armando a Radio Nacional fue tuya la responsabilidad. Armando de Gaudencio, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos? A Mario ya prescribieron sus pecados, Marito querido. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas anécdotas cuando estamos nosotros juntos y por ahí, viste, nos cagaban a pedo. Pero pará, porque ahí está el disparador, Mario, porque es un momento difícil de los medios públicos y mucho más, lo decía en el comienzo con el Turco, tienen tiempo de revertirlo hasta diciembre, pero la sensación es que no. Lo que significa el deporte como herramienta transformadora, aunque sea el deporte de élite o profesional como un mundial, pero lo que significa que los medios públicos transmitan esos eventos, mucho más el deporte rey, que es el fútbol, y que después de 52 años no va a ser televisado hacia toda la Argentina a través de la televisión pública. Parto con eso, pero también con esa patriada que vos te jugaste, que el equipo de Tirando al Aro lleva adelante el Mundial del 2002 a través de Radio Nacional. Sí, bueno, ahí se juntaron otros elementos, un grupo de queridos y viejos amigos, Héctor Grace, recuerdo, gente que tenía ánimo de seguir haciendo esto y estaba al borde de perderse el tema de los derechos de los mundiales para la televisión y la radio pública, y en una gestión conjunta de la gente que estaba en ese momento en el canal público, Canal 7, y nosotros recuperamos y lo que está pasando hoy se evitó, es decir, se defendió la posibilidad de que tenga toda la ciudadanía argentina, todos los argentinos y argentinas, el derecho de ver la televisión gratuita, la televisación de la Copa del Mundo de Corea y Japón. Pero no había mucho que hacer, simplemente era ponerse al hombro la responsabilidad, y en este caso, bueno, estamos hablando de hace muchos años atrás, donde todavía no estaba tan enrarecido el clima y el poder real, el poder económico no tenía, si bien estaba con gran predicamento, no tenía forma de torcer mucho esas voluntades o se negociaban otras cosas. Se permitió esta posibilidad que hubo que batallar y de hecho lo hicimos en reuniones, miles de reuniones, para que los derechos de televisión queden y también los derechos para la radio. Esta vez, hoy conocer esta noticia produce desazón, pero no es más que una marca de las que ya tiene este cuarto modelo neoliberal, este experimento raro en contra de conculcar derechos, ¿no? Porque el derecho a poder ver gratuitamente jugar a la selección argentina es un derecho que tenemos todos los argentinos y que realmente forma parte de
este recorte que se está haciendo en este momento, que si bien no es la primera vez, pensá que desde el año 74 para acá, ni los dictadores, por el interés del Mundial 78 y posteriores, y todos los gobiernos que pasaron en democracia, sostuvieron esto. Pero aquí está claro la marca de esta forma de conculcar derechos que pasa por la educación, que pasa por la salud, que pasa por jubilados, por discapacitados, y que no puede dejar afuera uno el placer y el derecho de ver jugar a la selección argentina en la Copa del Mundo, como corresponde a cualquier ciudadano que ha pagado sus impuestos y lo están haciendo añicos, ¿no? Así que es un momento fulero. Hiciste bien en recordar esa fecha que yo ni siquiera me tenía presente, del año 2002, pero lo cierto es que el retroceso comparado con aquellos años es realmente siniestro hoy por hoy en lo que está sucediendo en Argentina. Le quiero preguntar a Armando, porque siempre, cada vez que charlamos, recuerda como un mojón también aquel momento en Radio Nacional, que no fue el único, Armandito, contaros vos, fueron 2 momentos en Radio Nacional. Ese fue el primero con la dirección de Mario y lo que significó aquel Mundial del 2002 y la victoria sobre Estados Unidos. Mirá, ¿tú sabés qué, Turco? Yo estaba pensando, y no sé si en algún CD, en algún cassette, debe estar todavía el relato de Armando de ese partido. Sería bueno encontrarlo, lo hemos buscado, claro. pero no lo podemos encontrar. No, creo que no está en ningún lado. Pero vos ya me llevás estrictamente a lo deportivo. Y yo primero quiero corroborar y quiero afirmar y coincidir absolutamente con lo que expresaba Mario recién, porque hay que ponerse en el lugar en aquellos tiempos, como estaban las cuestiones, y después de tantos años, también ver cómo siguió la cosa a lo que llegamos hoy, porque la verdad, de más está decir, ya no tiene ni sentido putear contra esta gente que hoy tuvieron que correr en Loma de Zamora, lo llevo el año 2025, literal, tuvieron que correr, huir, hicieron mojar la oreja en un bastión, si los hay, de aquellos que defendían las cuestiones nacionales en la época que Mario estaba recordando recién, y hoy tuvieron que disparar, correr, literalmente correr, con un cagazo de aquello porque son tan tarados que pensaron que iban a ir a mojar la oreja en su propio terruño a lugares que defienden principios que yo no tengo ni necesidad de recordar. Dicho todo esto, voy precisamente a lo que vos preguntabas, Damián, que es la cuestión deportiva. Y sí, fue un hito, porque en ese entonces, primero, convencer a gente de la radio a nivel nacional, pero no específicamente por Radio Nacional y no por quienes dirigían, porque yo a Mario no lo tenía que convencer de nada. No le tenía que decir, che, loco, fíjate si podemos hacer esto, y punto y aparte. Él me conocía perfectamente y sabía de lo que nosotros éramos capaces de hacer. Y entonces se llevó adelante muy rápidamente y muy fácilmente, ya desde el punto de vista de la cuestión operativa, desde el punto de vista de lo que nosotros podíamos, porque también era una responsabilidad para Mario. Imagínate, trae 5 tarados que no lo conoce nadie y los pone para hacer un mundial de básquet. Y sí, nosotros teníamos un recorrido y lo pudimos hacer satisfactoriamente. Más allá de lo que significó después históricamente para el deporte en sí, porque fue la primera vez que un equipo súper profesional, integrado con jugadores del máximo exponente del básquetbol al nivel profesional y mundial, que eran todos jugadores de NBA, nosotros le sacamos el invicto. No solo que le sacamos el invicto, sino que le ganamos ese año, lo dejamos casi afuera del torneo, porque después perdió con España y después perdió con Yugoslavia. En ese entonces estaba la Federación Yugoslava todavía, que luego se separó en 6, 7 países. Y, en definitiva, marcamos un escalón, digamos, en las transmisiones deportivas de nivel internacional y de ver, sin duda. Pero bueno, es la anécdota. A la distancia, parece que era una cosa súper difícil, pero nosotros fue un par de reuniones con Mario, unos cuantos mates, y lo llevamos adelante.
Bueno, muy bien. Déjame, Turquito sí. y Chicho, sí, consultá si querés. Yo después voy a preguntar. Déjame decir y contar un poco también, digo, de la importancia que tiene que los mundiales se transmiten por la radio pública y por la televisión pública. A mí me tocó unos años después estar con Armando también en Radio Nacional con un mundial de básquet. Fue en el 2006, donde el mundial fue en Japón, donde los horarios no coincidían con los nuestros. Jugaba a las 2 de la mañana, a las 3, el más temprano a las 6, jugó. Y dicen, bueno, vamos a ir a hacer el allá. Pero ¿para qué vamos a hacer a la noche? Le digo yo, ¿quién va a escuchar a la noche? ¿Quién puede escuchar? Y la verdad era que los teléfonos no dejaban de sonar. De la gente que alrededor de todo el país, a lo ancho y largo de toda la Argentina, escuchaba el camionero, el que estaba trabajando, o el que estaba en la casa y era la única posibilidad que tenía, era de escuchar al seleccionado argentino de básquet por la radio, digo. Y la verdad que me sorprendió, digo, no puede ser que haya tanta gente, y la verdad que eran 2-3 horas de transmisión donde el teléfono no dejaba de sonar. Entonces, esa importancia de poder llegar a cada uno de los rincones es la que se puede llegar a perder si no cambian de opinión. Son bastante tercos para que cambien de opinión y no creo que lo hagan. Sí, además, lo decía hace un rato, con el deporte, que es una herramienta transformadora de unión, de mancomunión, el deporte, no solamente el fútbol, sino estamos hablando del Mundial de Básquetbol de hace 23 años, perdón por la autorreferencia, estaba bueno lo que dice el Turco, a mí me tocó un juego olímpico, el 2020 +1, y también fue a la madrugada, porque fue en Tokio, y también ya con WhatsApp explotaba, porque la gente está ávida de tener personas que le hablen. A ver, voy al comienzo, porque nos quedábamos con esto, Marito, y después le voy a preguntar a Armando. Es más amplio esto, alguna vez lo hemos charlado varias veces, pero el público se renueva y nosotros también, y siempre escuchar, y ahora en el final va a venir Marito Arteca y vamos a recordar a Raúl Barbosa, que cambió de plano hace un rato, y hoy se cumplen 34 años de la muerte del polaco Goyeneche. Por eso decía en el comienzo, un programa de variedades, pero con tipos caros a nuestro sentimiento. Le pregunto a Mario Giorgi, con su recorrido en los grandes medios radiofónicos de la Argentina, desde el aire y también desde la dirección de Radio Nacional. Marito, desde que vos eras un purrete, un botija, dirían los uruguayos, yo te digo radio, 2 puntos, ¿a dónde te lleva lo que elegían tus viejos, la primera radio que tuviste? ¿A dónde te lleva si yo digo radio? Mirá, hay una cosa rara que alguna vez la hablé con un uruguayo importante como Víctor Hugo. A mí me gustaba escuchar a los relatores uruguayos de fútbol. Te estoy hablando en los años 70, y además pisé por primera vez Radio Provincia en 1972, cuando todavía estaba en el Colegio Nacional. Pero venía esa es la memoria más fresca que tengo de la radio, las voces de la radio argentina. Obviamente el mundo estaba allí permanentemente, y estaba yo vengo de la prehistoria, muchachos, no me pidan que escuchaba rapidísimo mi familia, porque yo soy más viejo que todos ustedes y escuchaban otras cosas, pero mi recuerdo fundamentalmente fue sobre esas voces tan particulares de locutores uruguayos y relatores de fútbol, que uno de ellos era Carlos Solé, que era un hombre que padecía asma, y por ahí tenía algún ataquecito de asma en medio del relato, tosía, y obviamente hay otros, recuerdo Eber Pintos, que tal vez lo recuerden un poco más las generaciones más antiguas, tipos que le ponían ganas, y me llamaban la atención algunas cosas. Los uruguayos transmitían torneos de truco desde el cilindro de Montevideo, y no te puedo, cosas de no la sabía esta, Marito, no me la contaste nunca esta. Bueno, era fantástico porque iban a la recorrida de mesa en mesa y había torneos de truco abiertos. Bueno, la cuestión es que de esa época viene una parte. Yo imitaba mucho, por supuesto, el Gordo Muñoz en Radio Rivadavia, imitaba a los locutores de Muñoz. En algún momento ese tono ya lo perdí, obviamente, con el paso del tiempo, pero fue un camino por el cual encontré la puerta por ese lado a la radio, en el equipo deportivo de Radio Provincia, hace muchísimos años, y después, bueno, poco de andar,
para noviembre del año 73. Yo formo parte de una generación que esperaba ansiosamente el regreso de Perón a la Argentina. Cuando Perón era presidente de la Nación, yo empecé a conducir mi primer programa de radio cuando tenía apenas 18 añitos, y desde ahí no paré hasta hace poco tiempo atrás. Estamos disfrutando este 27 de agosto, el día de la radiofonía, y estamos en esta tarde de Universidad Deportiva con Mario Giorgi, con Armandito de Gaudencio. Armandito, para dejarlos con su tarde, si querés algún recuerdo, y después me gustaría que vos lo despidas al gran Mario Giorgi. Compartieron ustedes Radio Provincia, compartieron Radio Nacional, aquí hacemos este encuentro en Radio Universidad. Yo quiero reiterar lo generoso que ha sido estos últimos años Mario Giorgi. Bueno, contigo compartimos cabina desde hace muchísimo tiempo y hemos trasladado eso al cotidiano, a las reuniones, a los terceros tiempos, a las familias, y con Marito lo mismo, desde que nació Fernán, siempre un tipo muy, pero muy cercano, un gran tipo, lo quiero marcar. Y también cuando la radio cumplió 100 años, que vino, presentó su libro. Así que me gustaría primero agradecerle a Mario, por supuesto a vos, Armandito, siempre. No se trata de una cuestión, no es un programa homenaje a nosotros, pero que lo despidas vos, Armandito, también con algún recuerdo de la radio. Empecemos por algo. Mirá vos lo que son las vueltas de la vida. Yo estoy viviendo la actualidad, y vos lo sabés porque me traes más de una vez después de la jornada intensiva del tercer tiempo, que es lo más importante en definitiva para todos nosotros, que es la cena después de cada partido. Vivo enfrente de la casa natal de Mario. Una cosa insólita, pero bueno, él sabe. Nada más que estoy en la vereda enfrente, pero ahí en la 4 entre 69 y 70. Y yo hacía memoria mientras él expresaba cómo habían sido sus comienzos, y vos podés creer que le gané por 2 años, porque mi primera intervención, o cuando yo por primera vez empecé a hacer algo, fue en la vieja y querida LT15, que es una radio del interior, de radio del litoral, así se llama, de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, mi ciudad natal, y obviamente en la parte de deportes. Yo iba a la escuela secundaria todavía, obviamente, y ahí arrancamos. Bueno, arrancamos desde hacer deporte a la oficina del informativo, viste que en todos lados está al lado, ¿no? Está junta, si no está en el mismo sector. Por primera vez aprender a leer boletines, por primera vez también aprender a redactar. No había terminado el secundario. Lo único nefasto es que en esa época, estamos hablando del año 1970, final de la dictadura de Onganía, que prolongó la NUCE, para aquellos que no saben, y obviamente en esa emisora no abundaban la gente de la democracia, no sé si soy claro. De hecho, los dueños de la sociedad, porque era una emisora privada, 2 de ellos eran miembros de la Marina, y uno de ellos fue tripulante de los aviones que bombardeó Plaza de Mayo, cuando lo derrocaron a Perón. No estamos hablando de cualquier cosa. Pero bueno, terminé el secundario, yo me fui a estudiar, en fin, etcétera, etcétera. Estudié poco, les aclaro por las dudas. Lo cierto es que lo que decía Mario respecto de los uruguayos, imagínense que yo viví en una zona de frontera, del lado del río Uruguay, de la margen derecha, aguas abajo, así se denominan los ríos, está la ciudad de Concordia. A la izquierda, aguas abajo, está la ciudad de Salto, la República Oriental del Uruguay. Y es una verdadera escuela de las transmisiones deportivas de la escuela uruguaya. Es impresionante. Los tipos hacían todo. Y te digo, por ejemplo, una de las cosas que se hacía. Se jugaba al ajedrez. Hay que decirle a las nuevas generaciones que no existían los celulares, todo ese tipo de cosas. Y era por la llamada telefónica, para establecerla desde un punto que está distante 800 metros por el ancho del río, pasaban por la ciudad de Buenos Aires, por Montevideo, y volvía por la línea telefónica hacia la ciudad de enfrente, uruguaya, en este caso Salto. Hoy está unido por la represa de Salto Grande, por el lago, es más importante la región del Salto Grande, como le llaman para toda la gente de esa zona, que las propias provincias o los propios departamentos uruguayos. Entonces, por radio, una radio, la nuestra,
transmitía la jugada. No sé si ustedes saben cómo el ajedrez. Jugada a jugada, se anota, se lleva, peón 4 rey, etcétera, etcétera. Hoy se anota de otra manera. Y por radio, una de las 4 que tenían los uruguayos en esa ciudad, contestaban la jugada. Entonces había un tablero en la nuestra y un tablero en la de enfrente. Y duraba todo el día eso. Se cortaba la programación para hacer esa jugada de ajedrez. Pero también recuerdo lo que decía Mario, ¿no? Transmitían todos los tipos, vóley, básquet, ciclismo. El ciclismo eran unos maestros, son unos maestros hoy día. En fin, el fútbol ni hablar. Y coincidimos en los personajes, porque Mario recién mencionó a Javier Pinto, el relator que televisa con la palabra, decía el eslogan cuando lo presentaba el locutor. Y en ese entonces, muy joven, Víctor Hugo Morales comenzó luego, ¿cómo se llama el abogado que comentarista famoso del Uruguay? Bueno, ya me voy a acordar. En fin, entonces siempre tuvimos una cercanía con esa escuela uruguaya de transmisión deportiva. De hecho, después los incorporamos en la Argentina. No es el único, Víctor Hugo. Vinieron varios. Hoy día está el Canario Carvajal, en algún momento vino Julio Ríos, hoy mío está Peter Kim, ¿no? Pedro Reyes, también trabajando en la radio argentina. Y esto tiene que ver con el hecho histórico del homenaje a la radio. Hoy son 105 años. Y hoy me puse a pensar, digo, puta, 55 años desde que empecé. Es una locura. Le saco la cuenta a Mario. 53 desde que empezó. Y la verdad que somos jóvenes todavía. Y tenemos para hacer y para dar. Así que después puedo contar miles de anécdotas de distintas situaciones que nos han pasado, pero me parece que lo más importante en este momento es lo que fue el avance de aquellas experiencias de los argentinos en el año 1920, un 27 de agosto, cuando se transmitió precisamente Parsifal, ¿no? la ópera de Wagner, a aquellos que lo llamaron los locos de la azotea. Muy bien, Armandito, gracias por el resumen. Y está Mario todavía ahí, y hemos hablado fuera de aire bastante, así que te comprometo al aire, Marito, hagamos algo con tu querido Gimnasia, así te... y te despojás de la cuestión académica y del análisis y hablas un poco con el cuore, porque el que más sabía de corazones era hincha de Gimnasia, como René Favaloro, así que hagamos una salida una vez por semana, cada 15 días, para hablar de lo que ves del equipo de Orfila. ¿Qué te parece? Me la está complicando esa, Es difícil. Es difícil. Hablemos de la radio, que me gusta más y es más fácil. El otro es un tema más complicado. He perdido, como se llama, la perspectiva. Pero bueno, con todo gusto, no hay problema. Un abrazo a ustedes, a Armando, el afecto, el cariño, el amor de siempre, no está mal usar esta palabra. Para nada, Marito. Y además una realidad, estamos hablando de una radio vigente, plena, permanente, después de haber escuchado en más de medio siglo que terminaba, que moría, que dejaba de existir, y sin embargo se fue apropiando de la tecnología, creció. Hoy cualquier programa de televisión periodístico, el streaming, es radio, con cámara agregada, y seguirá por ese rumbo, toda vez que quede la expectativa en el otro lado, el oyente, el creativo, el paisaje, o ver la cara del tipo que le está hablando, cualquiera sea la forma. La radio ha superado gloriosamente todas esas malas intenciones. Sí, lamento mucho el panorama de lo que conoce uno y quiere, que es la radio pública, porque esas anécdotas de la radio en lugares donde otros no llegan, porque no vale la pena invertir desde el punto de vista de la rentabilidad, sea en este momento una vez más tan maltratada como cada vez que tomaron estos caminos del ajuste y el aprieta a la gente. Y no está mal señalar que es valioso este tema desde el punto de vista de la necesidad de comunicar, porque cuando viene el porteñismo y la centralidad, lamentablemente se va perdiendo el concepto federal, y muchas radios nacionales han hecho lo que no se pudo hacer desde la hegemonía en el término local y fundamentalmente también en materia deportiva. Hay que reconocer esto. Así que sí, con todo gusto usted llama y yo estoy, amigo. Abrazo, Armando.
Mario Un Giorgi, abrazo grande, Mario, querido. Permitime lo siguiente, Sí. porque lo escuchaba atento lo que decía Mario, ¿no? Mario también trabajó en el interior, trabajó en Mendoza, y entonces, Sí. más que nadie, conoce todas estas cuestiones. Porque una cosa es estar en la zona de frontera, y otra cosa es estar en el mal llamado interior del país, como decís vos, Damián, en zona central geográficamente. Entonces es absolutamente distinto cómo se siente esta cuestión de la radio. Eso por un lado. Y es como la letra de Marilena Walsh, ¿no? Tantas veces me mataron, tantas veces reviví, una cosa así, no me acuerdo. Y es tal cual, y es tan cierto. Marito querido, sabés que te quiero, te mando un abrazo grande. Abrazo, y abrazo para todos ustedes. Gracias por este día, por este llamado y por seguir sembrando para la radio. Un abrazo, Mario, Giorgi, Armandito, gracias a vos también, que tenemos la pausa y muchísimo más, y qué mejor que celebrarlo con ustedes, que ahora sí lo hago desde la cuestión autorreferencial. Vos, Marito Giorgi, el pelado Vicente, lo sumo Marito Arteca, han sido mis maestros radiofónicos, así que qué mejor que tenerlos al aire. Armandito, contigo la seguimos seguramente el sábado con el partido de Estudiantes, dale. Sí, dale, y vos sos muy modesto porque te olvidaste de mencionar a grandes que tuviste la oportunidad de compartir en los últimos años, que algunos se retiraron ayer nomás, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, como el querido Títor, así que bueno, la alegría de un año más de la radio que no va a terminar nunca, esa es la realidad. Se transforma, se reacomoda y no hay absolutamente ningún otro medio de comunicación que lo pueda superar. Todo lo demás, y acá termino con una cuestión absolutamente técnica, todo lo demás vino después. Porque, ¿ustedes saben por qué nació la radio? Se los digo en 2 palabras. Había que tener comunicación con los barcos. No había manera de comunicarse sin un cable, sin la cuestión física, sin una unión física, sin un elemento físico. Y consiguieron hacer esto, que las primeras transmisiones no fueron la palabra, fue el sistema Morse, para que ustedes lo entiendan. Pero luego se usó en el ferrocarril, para que los trenes no chocaran porque iban de frente, en la misma vía, y en infinidad de situaciones. La radio nació desde allí. Por eso la radio es lo que es y nunca más va a terminar. Un abrazo grande para todos. Me voy a tomar un vermú al hacer de ustedes. Escuchá, y vamos a la Chao, pausa. querido. Abrazo. Armando de Chao, Gaudencio. Mario. Ahí está, escuchá, Marito, escuchá antes, y con esto nos vamos a la pausa. Armando de Gaudencio quiso citar a María Elena Walsh y no pudo decir, mirá si este tipo no es la representación de la radio, que con una lapicera hablamos 3 horas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Y no se acordó. Chao, Armandito, chao, Marito, vamos a la pausa. Chao. ¿Qué va a hacer? Son los años. Un abrazo, chao. Un abrazo. Universidad Deportiva. ¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita,